Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Nos vamos a encontrar con el Señor resucitado, como lo hicieron los apóstoles, aunque de una manera distinta. No vamos a verle con nuestros ojos, ni vamos a escucharle con nuestros oídos, pero Él es quien nos va a hablar y es Él quien nos alimenta. Para vivir dignamente esta celebración, empecemos por reconocernos pecadores en la presencia de Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Danos, Señor, una plena vivencia de los misterios pascuales, para que, celebrándolos con alegría, nos protejan continuamente y nos salven. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, con toda la Iglesia, acordaron elegir a alguno de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertado vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con vuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos pues a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien apartándoos de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios. Te alabamos. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. A vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo Jesús continuó diciendo a sus discípulos: «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros». Palabra del Señor. Cada vez que escuchamos la palabra del Señor, contenida en las Santas Escrituras y leída en nuestras celebraciones, porque es el Señor mismo quien a través de ella se dirige a nosotros, se nos está invitando a hacer un examen de conciencia, es decir, a compararnos nosotros, nuestra vida, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, con lo que el Señor nos muestra. Por eso, cuando estos días estamos escuchando cómo empezaron a vivir una vez que Cristo les había dejado aquellas primeras comunidades de cristianos, cuando vemos el estilo de vida que tenían, cuáles eran sus preocupaciones, de qué forma se movían en este mundo, todo eso nos está a nosotros interpelando. ¿Permanecemos en la misma actitud? De la misma manera, las palabras de Jesús, que a veces son una simple enseñanza, siempre provechosa para nosotros, pero en otras ocasiones, como hoy, hay una orden, hay un mandato. Y Él lo presenta como el mandamiento más importante, juntamente con el de amar a Dios sobre todas las cosas, de tal manera que todos los demás mandamientos se encierran en estos dos. O dicho de otra manera, los demás mandamientos, todas las demás cosas que nos dice Jesús, son una explicitación de cómo se cumplen los principales mandamientos. ¿Cómo se ama a Dios? Estos días lo hemos escuchado de labios de San Juan. Lo ama el que guarda sus mandamientos. Y hoy nos lo vuelve a decir: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. De esta manera amamos a Jesucristo, amamos al Padre y al Espíritu. El amor a los demás lleva consigo el perdón de las ofensas, lleva consigo el ejercicio de la caridad, etc. Por lo tanto, atentos a esas palabras del Señor siempre, tenemos que ir mediante ellas, ir transformando nuestra vida con la ayuda de la gracia divina. Solos no podemos. Sin mí no podéis hacer nada. Hemos escuchado estos días con la comparación de la vid y los sarmientos. Si estamos unidos al Señor, podremos. Si no estamos unidos al Señor, nada podemos hacer. Nuestras fuerzas son insuficientes para superar el espíritu del mundo y nuestra propia debilidad. Pues bien, estamos ante unas palabras muy importantes, céntricas, por lo tanto. Mi mandamiento es que os améis unos a otros, pero notemos que ya no dice aquí Jesús, como se decía en el Antiguo Testamento, resumiendo, como a ti mismo. No nos pide que amemos como nos amamos a nosotros mismos, sino que la comparación es con Él, como yo os he amado. Ayer precisamente escuchábamos cómo Jesús nos decía que Él nos ama como el Padre lo ama a Él y permanece en su amor. Pues bien, nosotros ahora tenemos que amar con el mismo amor de Jesús. Y por si acaso nos quedan dudas de cómo o hasta dónde llega ese amor, que no es precisamente cuestión de afectos,
No es la sentimentalidad la que está implicada en el amor divino, sino que es la entrega, el sacrificio de uno mismo. Dar la vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Y eso es justamente lo que va a hacer Jesús, para que veamos que el amor más grande que puede haber es el amor con que Dios nos ama. Por eso tiene que llegar hasta dar la vida, para que tengamos la prueba irrefutable de cómo es el amor de Dios. Pero también y al mismo tiempo nos muestra cuál es el camino del auténtico amor. El amor a Dios y el amor a los demás. Tiene que tener necesariamente un componente de inmolación de uno mismo, es decir, de lucha contra el egoísmo. Si no hay esa lucha contra el egoísmo, si no se inmola a nuestro propio yo, es imposible amar con el amor de Dios, por lo tanto con el verdadero amor, porque no hay otro amor que sea verdadero si no es este del que nos habla Jesús, y no solo nos habla, sino este amor con el que nos ama Jesús. Amaos unos a otros como yo os he amado. Son palabras que tenemos que meditar muchísimo en nuestra vida. Todos los días confrontarnos con ellas, porque en cuanto nos olvidamos de lo que nos dice el Señor, vuelven a salir nuestros instintos egocéntricos y nos comportamos no como el Señor nos enseña, sino de otra manera. Mientras que aquellos primeros cristianos realmente estaban continuamente tratando de vivir según la norma que Jesús les había dejado. Y eso se traduce en su estilo de vida, en su forma de comportarse, qué hacen con sus bienes, qué hacen con respecto a los demás. Por lo pronto, esa adhesión profunda a Jesucristo y a la gran verdad de la resurrección y de la promesa de resucitarnos a nosotros les hace valientes frente a las persecuciones que enseguida, muy pronto, estuvieron padeciendo, y están prontos al martirio porque la fe en la resurrección y en la vida futura no es inconmovible, no hay quien se la quite. No sé si nosotros llegamos a ese mismo grado de certeza en la promesa del Señor. Pero, sobre todo, es que en esa vida diaria que surgen problemas, también los tienen, como los tenemos todos, ellos aprenden a resolverlas a la luz de este mandamiento del amor. Tenemos un ejemplo que venimos escuchando estos días, problema que se presenta en la iglesia de Antioquía de Siria, donde habían ido Pablo y Bernabé y pasaron un tiempo con ellos, y empezaron las discusiones porque unos, los que provenían del judaísmo, pensaban que para ser cristiano hay que circuncidarse como para ser judío. Otros se daban cuenta, con San Pablo a la cabeza, de que eso era una ley que ya no tenía vigencia. Habían recibido una nueva forma de ingresar en el reino de Dios, que es el bautismo, el sacramento del bautismo. Por lo tanto, la circuncisión ya no tenía lugar, no era importante, pero no lograban ponerse de acuerdo. Y entonces, como otra cosa sí tenían clara, y era la autoridad con que Jesús había dotado a sus apóstoles, deciden ir a Jerusalén a presentar el problema. Y hemos escuchado ayer cómo se reúnen, cómo habla Pedro, etc. Y hoy hemos escuchado la decisión final. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, una conciencia clarísima de que lo que les había dicho Jesús, el que a vosotros escuche, a mí me escucha. Ellos se ven revestidos de la autoridad del mismo Espíritu Santo, y puesto que han buscado en oración cuál es la verdadera solución al problema, una vez encontrada, la exponen. No se dejan llevar por sus opiniones personales. No se trata de enfrentarse, como tantas veces nos suele pasar a nosotros cuando no buscamos la verdad de Dios. Lo vemos que ocurre continuamente, lo hemos padecido en este tiempo atrás, esos enfrentamientos por los que cada uno trata de descalificar al adversario, buscando posiciones de triunfo, etc. No es ese el camino. Si realmente hay problemas,
juntémonos a buscar la verdadera solución de los problemas, cada uno aportando sus luces y entre todos buscar la solución. En nuestro caso, cristianos, no solamente entre todos, o mejor dicho, incluyendo entre todos a Dios, la palabra de Dios. Y así es como encontraremos la verdadera solución, porque de Dios proviene toda verdad y todo bien, y solamente Él nos puede iluminar para orientarnos respecto a los problemas, y así encontrar las soluciones que realmente son eficaces. Fuera de eso, todo seguirá siendo una polémica inútil y que enfrenta a las personas. Pero como tenemos un mandamiento de vivir unidos en el amor, el buscar en el Señor la solución y encontrarla en Él nos vuelve a unir o nos mantiene unidos en el amor. La verdad y el amor son los dos ejes de la unidad que el Señor quiere en nosotros, porque la Iglesia de hoy, 20 siglos después, tiene que seguir siendo la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia en la que Él es la cabeza y nosotros los miembros, la Iglesia a la que ha enviado su Espíritu para guiarla por los caminos que Él quiere. Necesitamos ser dóciles y receptivos para saber por dónde nos guía el Espíritu cada día de nuestra vida. Oremos confiadamente al Padre de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que aumente nuestra fe. Por la Iglesia de Jesús, para que muestre siempre al mundo la salvadora ley del amor mutuo. Con palabras y obras roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pastores a quienes Jesús ha encomendado el cuidado de sus ovejas, para que sean llenos de los dones del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes del mundo, para que no duden en aprender del Evangelio los principios que les ayudarán en su difícil tarea, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los pobres y los parados, para que experimenten vivamente la ayuda del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestro mundo aprenda a amar como Cristo nos ama a nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que entreguemos nuestra vida al Señor en la actividad de cada día y en el servicio a nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ayúdanos, Señor, a dar los frutos que tú esperas de nosotros, ya que nos has elegido para que nos amemos mutuamente como tú nos amas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y, ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente los que están en situación de purificación, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Vamos a encomendar una vez más a nuestra Madre la Virgen, especialmente en este mes de mayo, para que la alegría de la resurrección que ella ya vive nos la comunique también a nuestros corazones. Regina Celi, letare, alleluia, qui aquen meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Podéis ir en paz.